Bueno, estábamos buscando al doctor Buscaglia porque quedamos con él de hablar esta mañana y viene bien o muy bien enlazar en este momento la conversación con el doctor Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y bueno, pues consultor internacional y especialista en temas relacionados precisamente con el tema del crimen organizado, con las instancias judiciales que tienen que hacer frente a situaciones extremas en diferentes partes del mundo. Ha sido asesor de México también en diferentes momentos. Y bueno, pues buscamos al doctor Buscaglia, además de que va a dar una conferencia el día de hoy, ya nos contará con más detalle en dónde, cuándo y a qué hora. Además de su presencia en México con motivo de esta conferencia, pues preguntarle su revisión. Estamos, como decíamos hace rato, con un personaje como Lozoya detenido en España, con un personaje como Ancira, que es un gran un poderoso empresario, igualmente detenido, con una exsecretaria de Estado como Rosario Robles en la cárcel, con un abogado del más alto nivel relacionado con el circuito más importante de la política mexicana en los últimos años como Juan Collado. En fin, elementos de esta naturaleza que están en el mapa de este momento. ¿Qué sigue? ¿Cómo debería uno como sociedad esperar que las autoridades, tanto desde luego de justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía, también las políticas, el propio presidente de la República, acabamos de comentar lo que acaba de decir sobre investigar o no a Enrique Peña Nieto por lo publicado en The Wall Street Journal? Bueno, el mapa es de este calibre. Doctor Edgardo Buscaglia, como siempre, gracias que estás aquí esta mañana. Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Va. Alegría escucharte y estar con tu audiencia. Igualmente, Y doctor. contentísimo de estar en esta bellísima Ciudad de México. Exactamente, fantástica ciudad que te recibe y bueno, pues vaya cóctel. Doctor, ¿cómo es México? Mira, te lo resumo para que se entienda bien. En varios libros que hemos publicado a lo largo de los últimos 30 años demostramos que casos como el de Collado o el de Lozoya, que tú explicaste muy bien a la audiencia hace unos minutos, así que no te voy a repetir, siempre se tipifican como casos de delincuencia organizada. O sea que en este caso tendríamos que tener a la unidad antilavado de dinero de la Fiscalía General de la República, colaborando con los fiscales antimafia de la CEIDO y colaborando con la subprocuradora o la fiscal anticorrupción que también trabaja en la Fiscalía General de la República, y la UIF, obviamente, trabajando mano a mano en cada una de las etapas del procesamiento judicial, cosa que no sucede en México. Lamentablemente ese pool antimafia, ese grupo antimafia no opera de esa manera en México. Este es un caso de delincuencia organizada que debería tipificarse. Y en una conferencia que voy a estar dando hoy a las 6 de la tarde en un instituto que se llama GIVO, en la calle Cracovia 72, en la colonia San Ángel, ahí en Torre A, piso 4. Ahí voy a explicar los fundamentos y las motivaciones por las cuales estos casos, no solamente el de Lozoya, más allá de su culpabilidad o inocencia, se tipifican siempre como casos de delincuencia organizada, así como se tipificaron los casos contra el Chapo, contra los Zetas. Siempre se hace así, y así lo debería indicar la ley mexicana. Ahora, cuando tú tipificas un caso de delincuencia organizada, ahí se proyectan los resortes internacionales de cooperación con jueces, fiscales, unidades de inteligencia y policías de más de 100 países del mundo. Dado que este caso que tú bien describiste hace unos minutos, el de Lozoya, se conecta al de Odebrecht, ahí tenemos involucrados a 272 personas físicas y personas jurídicas. O sea, tenemos 272 personas físicas y empresas en diferentes partes del mundo, entre ellas Suiza, Antigua, Alemania, Francia, Rusia, que deberían ser investigadas como parte del caso Lozoya. Así que este es un caso que va a dar para rato. Y normalmente en casos como estos, en todos los países del mundo, con mínimo Estado de Derecho, como Kenia, Nigeria, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Indonesia, en todos estos casos similares, siempre, cuando se trata de una mano derecha de un presidente, siempre son los presidentes involucrados como presuntos componentes de la red criminal en un caso de delincuencia organizada. Así funcionan los países con mínimo Estado de Derecho. Cae de Maduro, esto es algo que desde hace meses y años yo te vengo proponiendo que hay que aplicarle el tipo penal de delincuencia organizada a la corrupción política. Es algo que tiene que ponerse a leer el presidente, la secretaria Irma Sandoval, el fiscal Hertz Manero.
En todos los países del mundo se le aplica, en Estados Unidos, la ley RICO, en Canadá se le aplican tipos penales de delincuencia organizada, con la misma fuerza que se le aplican al Chapo Guzmán o a los Zetas o a Beltrán Leiva. Hasta que no hagamos eso, la barra libre va a continuar en México para la red de personas, como te vengo diciendo hace años, que rodean a estos presuntos, a estas personas que se les acusa de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito. Esos son tipos de delitos que deben conformar parte de la bolsa de delitos por los cuales se los acusa de delincuencia organizada. Hay más de 270 personas físicas y jurídicas y empresas que están involucradas en el caso de Brecht. Hay testigos, como tú bien describiste hace unos minutos en tu programa, que han dado testimonios procesados judicialmente con sentencia final condenatoria, en donde dan cuenta de los sobornos que han pagado en México. Ya yendo a lo político, luego de haberte hablado de lo técnico, el presidente no tiene opción en los países con mínimo Estado de Derecho. Yo admiro al presidente por no querer venganza, pero esto no se trata de venganza, se trata de aplicar la ley. Y él, cuando asumió la presidencia, asumo que tuvo un juramento, un acto formal en donde juró aplicar la Constitución y las leyes vigentes, y él está obligado. Él describió, tengo entendido en la conferencia de prensa, que estos presidentes previos robaron elecciones, regalaron los bienes públicos a sus amigos, así lo describió el presidente esta mañana o ayer, no me acuerdo cuándo fue. Hace ratito, y lo había dicho, lo ha dicho varias veces, y lo volvió a decir hoy, sí. El presidente admitió que él está convencido, él tiene la plena convicción de que estos presidentes hicieron eso, entonces se está contradiciendo, él no tiene opción legal, estaría violando la ley el presidente López Obrador si no acusa o si no promueve una acusación, si no denuncia ante una fiscalía supuestamente autónoma que estos presidentes cometieron delitos, porque él mismo lo admitió y lo describió en su conferencia de prensa el presidente de la República. Así que hay una contradicción inherente que en lo político no se le va a perdonar históricamente. No tiene nada que ver con venganza. El castigo y la prevención de delitos está en la Biblia, está en el Corán, está en todas las leyes vigentes y constituciones vigentes del planeta. Él tiene que aplicar la ley, no tiene opción, no es una cuestión de venganza o no venganza. Si él considera que Peña Nieto, Calderón, Zedillo, tal como lo describió el presidente López Obrador, sus propias palabras, cometieron todos esos delitos, de regalarle los bienes públicos a amigos, de robar elecciones, de estar involucrados en casos de mega corrupción con delincuencia organizada, él mismo lo describió, no son mis palabras, él está obligado ante la ley de denunciar y asegurarse de que se aplique la ley en territorio mexicano. Entonces es una contradicción política y jurídica espantosa lo que ya escuché en esta conferencia de prensa, y espero que el presidente de la República medite muy, muy profundamente lo que tiene que hacer por delante, porque si no, la historia no se lo va a perdonar. Esta gente, estos presidentes fueron responsables en el caso de Calderón, en el caso de Peña Nieto, de llevar adelante políticas de inseguridad mafiosas. El mismo presidente lo admitió, con infiltración de la delincuencia organizada en el mismo círculo de Calderón, a través de García Luna. Él lo describió, no yo, él lo acaba de describir, en donde si él está emitiendo este tipo de declaraciones en una conferencia de prensa pública, él está obligadísimo, no tiene opción, insisto, que tiene que denunciar y asegurarse de que se cumpla la ley y que apliquen estos tipos penales que te acabo de describir. Entonces a mí me resulta alarmante escuchar este tipo de contradicciones. Una contradicción profunda, coincido plenamente contigo, Edgardo Buscaglia. El presidente López Obrador tiene una contradicción profunda en este tema porque él tiene una dualidad. Por un lado, da con pelos y señales lo que él considera son actos delictivos, actos irregulares, actos que merecerían, evidentemente, no merecerían, estaría obligado, como tú dices, a ser investigados. Lo que presentamos hace rato es parte de lo que dijo López Obrador respondiendo a lo que publica The Wall Street Journal sobre que hay un funcionario que dice que está bajo la mira, que está siendo investigado Enrique Peña Nieto y que si hay elementos pues le fincarán algún tipo de responsabilidad, pero no solamente hizo la descripción el presidente que ya en otras ocasiones había hecho sobre lo que a su juicio los exmandatarios de los últimos sexenios habrían hecho y serían responsables de conductas muy graves. Sí. Hace ratito
después de lo que escuchamos, dijo algo más. Vamos a pedirle al equipo de producción de Aristegui Noticias que nos ubique exactamente el momento para que lo comparta contigo y lo puedas analizar. Se suma a lo que dices. Lo que dice el presidente es que los negocios, los jugosos negocios que se hacían, pues que era muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. Estoy leyendo la transcripción. Imagínense un negocio como la compra de las plantas de fertilizantes. Se pagaron como $800 millones en general y costaba cuando mucho 50. ¿Cuánto fue la utilidad, entre comillas, el robo? Ya usó la palabra robo. Entonces está en esta contradicción, reconociendo y hablando públicamente de hechos presuntamente delictivos de alta corrupción política y por otro lado diciendo por mí que no se investigue. Pero hay el fiscal. Sí, ¿no? Y lo interesante de los tipos penales de delincuencia organizada es que los componentes de la red criminal no tienen que haber todos y todas cometido el delito materialmente, me refiero. Tienen que tener algún rol que facilitó cometer el delito. El contador de una empresa, por ejemplo, o podemos hablar de los abogados o abogadas, si formaron parte de un procedimiento en donde se facilitó cometer el delito. Entonces, estos tipos penales están diseñados para desmantelar, como yo vengo conversando contigo hace muchos años, las redes criminales. Hemos publicado libros y libros y libros, además con famosos penalistas mexicanos, Moisés Moreno, por ejemplo, un gran penalista mexicano. Hemos publicado libros por 15 años explicando estas cosas, Carmen. Yo ya estoy harto de explicar y de explicar y de explicar a académicos, a políticos, a funcionarios como Hertz Manero. Libros, además, textos que se usan en clases de derecho penal, en los cursos de derecho penal, que en casos como estos cae de maduro. Esto no es novedad. Cae de maduro quiere decir que, por Dios, o sea, ni siquiera lo tendremos que estar discutiendo, que si los delitos que se les imputa a estas personas, más allá de su culpabilidad o inocencia, Lozoya, Collado, tienen las características que el presidente acaba de explicar como un profesor en su conferencia de prensa, se tiene que tipificar delincuencia organizada. Hertz Manero tiene que colocar a sus diferentes componentes de la Fiscalía, la de lavado de dinero, la CEIDO, y la señora que está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que es una doctora Luz Mijangos. Súper capaz. No me acuerdo el nombre. Luz Mijangos. Exacto. Y tiene que colocarlos a trabajar juntos como una orquesta de cámara. Y el presidente tiene la responsabilidad legal de ordenarle al doctor Santiago Nieto, si ya no lo hizo, que seguramente el doctor Santiago Nieto ya tiene todos estos elementos para denunciar delincuencia organizada y lavado de dinero, inmediatamente que lleve esta denuncia a la Fiscalía General de la República, porque el doctor Santiago Nieto sí trabaja bajo el organigrama del presidente de la República. Entonces el presidente de la República le tiene que ordenar al doctor Santiago Nieto inmediatamente que presente esta denuncia con todos los elementos necesarios para que se impulse una causa penal por delincuencia organizada, con la cooperación internacional que eso conlleva, con la misma fuerza que se aplicó contra el Chapo Guzmán y contra otros tipos de delincuentes organizados, que en este caso obviamente hay que respetar el principio de inocencia de todos los imputados, no solamente de los que mencionamos siempre, Lozoya, sino de las 271 personas físicas y empresas que están en esta red Odebrecht, que han estado de acuerdo a la sentencia final condenatoria, con sentencia final aplicada a Odebrecht mismo y a otras 200 unidades que han estado operando en más de 85 países del mundo. Entonces, de eso forma parte la imputación a Lozoya. Por eso tú lo ves a Lozoya entre Rusia, Alemania, Italia, España, viviendo en las mansiones más aisladas y más poderosas de Europa. Se le está imputando, lo que se está imputando acá, Carmen, es pertenecer a una red criminal. Quiero que la gente que no sean, las personas que no sean abogados, que lo entiendan. Y hoy a las 6 de la tarde voy a estar dando detalles sobre la fundamentación y motivación de cómo se aplican tipos penales de delincuencia organizada a casos como estos que están discutiendo acá en Cracovia 72, que es una calle ahí en San Ángel. Es abierto no sé, es abierto. O sea, cualquiera puede asistir a esta conferencia tuya en el Instituto Gibo. Sí, que va el Instituto Gibo, Cracovia 72, Torre A, piso 4, unidad VIP 03,
y cuando lleguen digan que son invitados míos y se les va a dejar entrar, me han dicho del instituto, así que sin pagar. Perfecto. Gratuitamente para que puedan entrar y escuchar estas cosas. Y lo más importante que yo quiero es que me hagan preguntas, por eso yo siempre pido a tu excelente equipo de producción que por favor incluyan mi cuenta Twitter y Facebook para que la gente me envíe preguntas, comentarios, porque muchas veces de estas entrevistas la gente se queda con dudas, porque no son temas simples, pero yo creo que el presidente de la República lo hizo muy simple. Me facilitó mucho el trabajo porque dio una descripción académica y política y legal de los delitos que cometieron, según él, los presidentes pasados. Cuando él dio esta conferencia hoy, su asesor jurídico le tiene que decir que el presidente está obligado, no tiene más opción que denunciar causas penales por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos de corrupción. Y a Irma Sandoval hay que enseñarle cómo se investigan redes de políticos y empresarios en este tipo de casos para que lo hagan bien esta vez. Porque lo importante ahora es que la gente sienta confianza en el Estado, que la gente sienta, las mujeres y hombres mexicanos que sientan confianza en que el Estado los representa para castigar a estas personas que causaron más de 40.000 desaparecidos, miles de fosas comunes, cientos de miles de muertos y todo este horror que ha venido padeciendo México por décadas. Bueno, déjame agregar, Edgardo Buscaglia, lo que hace un momento el propio presidente dijo en la conferencia de prensa. Por supuesto, los periodistas le están preguntando esto que estamos aquí analizando de lo que está planteando López Obrador, que no es la primera vez que lo dice, pero lo vuelve a plantear porque se publica en Estados Unidos que hay un funcionario de alto nivel que le dice al periódico Wall Street Journal que están investigando a Enrique Peña Nieto y el presidente dice, yo no sé, y vuelve al punto de que por mí no lo hagan, pero que es un asunto de la Fiscalía y todo esto. ¿Cuánto sabe López Obrador de los hechos de alta corrupción política en México? Sabe muchísimo y sabe lo dice... todo porque el doctor Santiago Nieto seguramente, a mí no me consta porque yo no tengo acceso a esas investigaciones, el doctor Santiago Nieto estoy convencido que ya ha compartido con el Poder Ejecutivo, con su jefe, ya dijo. Ahí no hay autonomía en este caso, con el presidente de la República, ha compartido todos los detalles de las potenciales imputaciones contra Peña Nieto, Calderón y toda la fauna que los acompañaba en Los Pinos durante todos esos años de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, no hay ninguna duda, el presidente está obligado, especialmente ante sus declaraciones de esta mañana, y en algunos países, no sé, en México se le podría iniciar un juicio político si él hace denuncias públicas de este tipo y a la vez no procede. No acciona mecanismos de denuncia específicos a través de la UIF, por ejemplo, que es el órgano ideal, además, para dibujar una red criminal que se tipifique como delincuencia organizada. No le toca al doctor Santiago Nieto en la UIF decidir si es delincuencia organizada o no, eso lo tipifica la Fiscalía General de la República, pero en todos los casos hay libros que hemos publicado con Moisés Moreno, Samuel González, extranjeros, decenas de libros hemos estado publicando, explicando, y hoy lo voy a explicar a las 6 de la tarde en el Instituto Givo, explicando por qué, cómo, dónde, cuándo se deben tipificar estas causas por delincuencia organizada y tratar a esta gente de la misma manera que se trató al Chapo Guzmán, a Beltrán Leiva y a los demás delincuentes organizados que han venido azotando a este país por tantos años. Déjame, Edgardo Buscaglia, detener aquí para agregar lo que acaba de decir López Obrador sobre este tema, que abona lo que estás planteando. Sí, ¿Cuánto sabe López Obrador? Y bueno, pues sabe muchísimo y lo está planteando de esta manera. Si sabe tanto como sabe, si tiene tanta información como la que tiene y no hace nada al respecto y decide no proceder desde la presidencia de la República, como lo estás diciendo, pues ya planteaste un tema, ¿eh? ¿Se anda metiendo en problemas legales el presidente? Sí, claro. Déjame que pongamos esto y regresamos. Todos los negocios jugosos, dice el presidente, pues no podían hacerse sin la anuencia y el conocimiento del presidente en turno. Aquí va lo que dijo. Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. Imagínense un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizante. Estamos hablando de que se pagaron como
800 millones de dólares en general, y costaba cuando mucho lo que se compró, 50. ¿Cuánto fue la utilidad, entre comillas, del robo? Les aseguro que no se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así, tan jugoso, en ningún país del mundo. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto? Bueno, aquí viene Microsoft a decirnos que van a invertir en 5 años 1.100 millones Bueno, de ya dólares. se fue al tema de Microsoft porque está haciendo comparaciones de los dineros, de lo que va a invertir Microsoft y que es casi la cantidad de lo que él está calculando que se ganó en negocios jugosos que en ningún país del mundo se tienen. Y bueno, pues esto que lo está, como tú dijiste, diciendo pública y abiertamente, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Qué hacemos, doctor Buscaglia? ¿Qué hacemos con todo esto? Mira, la justicia no se somete a un referéndum público. Ahora, yo he recorrido todos los estados mexicanos, todos, sin excepción, y no tengo ninguna duda que las mujeres y hombres de este país quieren ver justicia después de haber padecido fosas comunes, desapariciones forzadas, cientos de miles de muertos. O sea que el presidente no puede tirarle la pelota a los referéndums populares para aplicar justicia. Él tiene la responsabilidad constitucional de asegurarse de que desde el Ejecutivo se hagan cumplir las leyes de este país, de México. Entonces, es una labor conjunta del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial asegurarse de que las leyes se cumplan. Está bien, el fiscal las ejecuta. El fiscal impulsa la causa autónomamente, en teoría, que hay que ver si es realmente autónomo. Pero el punto más importante acá es que el presidente tiene resortes institucionales como la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo su control, en donde él tiene la responsabilidad de que si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene elementos, y eso se va a verificar en muy poco tiempo, para impulsar causas penales por lavado de dinero, corrupción política es delincuencia organizada en 89 países del mundo. Es delincuencia organizada. Otra lección que tenemos que darle a la gente que está desde la época de Bas, Barrios, con Fox. Toda esta gente de función pública no considera a la corrupción como delincuencia organizada. En los países del planeta en donde estas cosas se hacen bien, inmediatamente se forma un pool antimafia, le llaman los italianos, formados por la policía, órganos de inteligencia, aduanas, órganos tributarios como SAT, fiscalías, un juez de control para que se respeten los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, y ahí todos los casos de corrupción como los que describe el presidente son inmediatamente tipificados como delincuencia organizada o asociación delictuosa en el caso de las entidades federativas mexicanas. Eso no existe hoy, ese pool antimafia en México, y eso es lo que estamos tratando de proponer para que estas cosas se agilicen. Y el presidente, cuando describe lo que describió, esos negocios jugosos, elecciones robadas, infiltración, él declaró del círculo del presidente Calderón, le asignó responsabilidad por el caso de García Luna, inclusive en su declaración, hasta donde escuché. Eso es delincuencia organizada, o sea que él ahora está obligado legalmente a que su UIF y los demás órganos que el presidente de la República sí controla, bajo su organigrama, comiencen a denunciar a las autoridades autónomas todo tipo de comportamientos que él ya declaró como delictivos. O sea que no es, el presidente no es un turista japonés, no es un espectador japonés que viene a México a visitar México. Él es el presidente de la República y juró aplicar la Constitución y hacer cumplir las leyes. Esa forma parte de su juramento, tengo entendido, en México. Por lo tanto, él tiene esa función legal que no puede simplemente delegarla a un referéndum. Por razones legales no las puede delegar a un referéndum. Más allá de que yo admiro al presidente por aferrarse a criterios de legitimidad social cada vez que toma decisiones, a mí me parece que acá él no tiene opción.
y me gustaría escuchar a los constitucionalistas mexicanos opinando lo mismo, porque después de los comparativos que nosotros escribimos un libro hace años con Moisés Moreno, Ernesto Mendieta. Moisés Moreno es un gran penalista mexicano, de bajo perfil, pero es muy conocido internacionalmente, Samuel González, sistema judicial, reforma al sistema judicial, teoría y reforma, y ahí tú ves que todos estos casos similares en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, todos los países que aplican mínimamente este tipo de leyes siempre han tipificado delincuencia organizada en casos como estos, y no hay opción cuando ya existen elementos como para impulsar una causa. Entonces esperemos que el fiscal Hertz Manero autónomamente forme este pool antimafia especial, un grupo especial antimafia, se ponga a colaborar con las autoridades de estos más de 80 países que tienen pedacitos de material potencialmente probatorios en el caso de Brecht, que se vincula íntimamente con los casos que tú describiste también, Carmen, y comiencen a impulsar una causa, un maxi proceso, que es un término que venimos usando en tus programas, tú y yo, hace muchos años, y ahí empecemos a ver justicia, que es este país es un país con sed de justicia, desesperada por la justicia. Acabo de recorrer Sonora, Sinaloa, Durango, antes de llegar a la Ciudad de México, y me encuentro con cientos de mujeres y hombres valientes comprometidos con este país que están esperando que el Estado represente con acciones esa sed de justicia que tiene esta población, después de haber sufrido tsunamis de sangre, de violencia, de fosas comunes, de desapariciones forzadas y de todo tipo de delitos horribles como los que tú has venido describiendo en tu programa en los últimos días. Entonces la gente quiere ver justicia, no venganza. La justicia no es venganza. La justicia en un marco institucional, aplicando el principio de inocencia, los derechos humanos de todas y todos los que sean imputados, pero justicia. Y no vemos todavía que eso se esté haciendo en México. Vemos discursos, escuchamos grandes descripciones de delitos, discursos del fiscal Hertz Manero, pero vamos a ver si ahora forma este pool, este grupo antimafia interinstitucional. Tiene que estar formado por 9 instituciones, como hacen todos los países que atienden a causas por delincuencia organizada, y no como sucede ahora, en donde la muy capaz fiscal anticorrupción de la Fiscalía no colabora con la unidad de lavado de dinero, no colabora con la SEIDO adecuadamente. Entonces tenemos a cada pedacito de institución tocando el violín y tocando la trompeta por separado. Entonces tenemos que tratar de ver esta coordinación interinstitucional adecuada desde el punto de vista técnico, y al presidente impulsando estas denuncias tal como lo describió en su conferencia de prensa esta mañana. Ni más ni menos, pues doctor Buscaglia, no agrego más porque lo que has dicho es impecable. Al final de cuentas, creo que das en el corazón de un debate necesario en México, no un debate, sino un planteamiento que se tiene que hacer precisamente al más alto nivel cuando escuchamos y vemos cosas como esta. Coincido plenamente con lo que has planteado sobre este punto de que Andrés Manuel López Obrador como presidente de México no tiene opción si tiene como tiene el conjunto de informaciones que públicamente está reconociendo, debe estar a la altura, creo yo, debe estar a la altura del mandato que se le concedió con millones de votos, que estarás de acuerdo conmigo, Edgardo, los millones de votos que llevaron a Andrés Manuel a la presidencia de la República significan muchísimas cosas, pero no creo, sinceramente, que signifiquen que la gente haya votado por un punto final o un punto de impunidad a los niveles de corrupción que en México han habido. Mira, así yo como creo que hace 10 años te predije que iban a vivir niveles de violencia similares a los de la Revolución Mexicana, ¿te acuerdas? En el 2007. Terriblemente lo recuerdo porque tuviste toda la razón. Te vuelvo a repetir ahora, la impunidad lleva más sangre. Cuando la gente observa, cuando las sociedades están sometidas a leyes del olvido, como en Argentina, que se trató de imponer a través de un presidente que se llamaba Menem, cuando tú observas a las sociedades intentando tapar los horrores y errores del pasado, eso conduce a más sangre, a más violencia y a más inestabilidad política. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda sobre la buena naturaleza del presidente López Obrador, que no se equivoque, su opinión personal es irrelevante. En este caso, él tiene un rol institucional de hacer cumplir las leyes, de asegurarse de que sus instituciones denuncien lo que él sabe y lo que él describió en su conferencia de prensa con lujo de detalles, y que lleve a todos estos presidentes
a un proceso penal en donde él denuncia y después las demás instituciones harán lo suyo y monitorearemos si lo hacen bien o si lo hacen mal. Así que esperemos que esa sed de justicia del pueblo mexicano pueda ser atendida como corresponde después de tantas décadas de sangre, sudor y lágrimas que hemos venido lamentablemente comentando contigo por tantos años. Acá están las soluciones, Carmen, así que a la disposición hoy a las 6 de la tarde en la calle Cracovia 72, en la calle en la colonia San Ángel, Cracovia 72, Torre A, piso 4, unidad 03, VIP 03, que entre la gente que quiere escuchar y que haga preguntas, porque lo más importante es que esto genere un debate público. Exacto. Y que las personas hagan preguntas, comentarios y que a través de este debate público se aclare un poco más esta situación. Exactamente, el Instituto Givo invita al doctor Buscaglia y el doctor Buscaglia abre la puerta para que quien quiera acudir a esta conferencia se va a llenar, doctor. Esperemos que sí, y que hagan llegar a través de las redes sociales con tu super equipo, el equipo excelente que tienes ahí, siempre que incluye, que me hagan llegar a través de Twitter. A ver, acuérdanos tu cuenta de Twitter y la de Facebook, si te la sabes de memoria. La de Facebook es fácil, es Edgardo Buscaglia, @Edgardo Buscaglia. Y la de Twitter es @Edgard, sin la O, Edgard Buscaglia, todo juntito, @Edgard Buscaglia. Y hay que hagan llegar preguntas, comentarios, y siempre tratamos de atender a todas las preguntas que nos hagan, porque de eso se trata también ser académico y ser asesor, ¿no? Estamos trabajando con sociedad civil y con gobiernos, y el trabajo que hacemos con sociedad civil es filantrópico, así que todas las preguntas que hagan, ahí tienen en un Twitter, debajo de mi foto, cuáles son las instituciones faltantes en México que deberían funcionar mejor, que hemos mencionado contigo en los programas, pero lo importante es que se genere un debate público, no solo entre expertos, como en la reforma judicial. Estas no son reformas de expertos, son reformas sociales. Estas son medidas que hay que tomar para que la sociedad mexicana salga de esta pesadilla y México sea el gigante de la región que es llamado a ser como país, un referente como siempre él fue llamado a ser, ¿no? Un referente cultural, un referente político, un referente económico. Esa es la visión que uno tiene de México. Así que adelante, Carmen, y muchas gracias. Al contrario, doctor Buscaglia, gracias por estar aquí. Siempre te apreciamos muchísimo tu presencia de especialista, de experto y agudo analista de la realidad mexicana con esto que nos pones a la mesa. Gracias por estar aquí esta mañana. Felicidades. Igualmente, doctor Buscaglia, gracias por estar aquí. Y sí, aquí se queda un tema de enorme importancia. No hay mucho que agregar a lo que dijo el doctor Buscaglia, pero pues no tiene opción Andrés Manuel López Obrador a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de lo que una sociedad como la mexicana, me parece, estaría esperando de un mandato como el que se le dio al presidente de la República con millones de votos. ¿Qué es lo que quería la sociedad mexicana cuando lo lleva a la presidencia de esta manera? Muchas cosas, pero desde luego no impunidad política, creo yo. O dígame usted. Ahí están nuestros espacios para que nos dé sus opiniones en estos comentarios que amablemente nos envían en este momento en nuestras redes sociales. Ahí está una discusión necesaria y una obligación legal. Creo que el experto lo ha dicho con todas sus letras. No tiene opción Andrés Manuel López Obrador de actuar. No es un punto de vista. No cabe que nos lance que es una opinión, que él considera que debe ser de otra manera y que por él no debería abrirse la puerta para investigaciones de delitos del pasado en materia de corrupción política. Lo dijo Buscaglia con mucha crudeza, pero en realidad es irrelevante la opinión del presidente. No debe importar la opinión del presidente porque tiene un mandato legal. Y con todo lo que ha dicho públicamente, lo que ha escrito, lo que sabemos, lo que sabe, pues no hay más opción que proceder legalmente y en consecuencia esperar que la nueva fiscalía, que estas instituciones del Estado mexicano actúen como la ley indica, actúen como la sociedad esperaría que se actúe en relación a temas de esta naturaleza y envergadura. ¿Van o no a investigar a Enrique Peña Nieto en particular? Lo veremos. Por lo pronto, un periódico estadounidense muy conocido y respetado como es The Wall Street Journal da a conocer una declaración de una fuente no identificada, pero que se entiende de alto nivel del gobierno de la República, del ámbito del Estado mexicano, que le plantea que se está investigando. Si lo están haciendo bien y si no le preguntan al presidente, pues eso sería también irrelevante porque tienen mandato también del Estado y de la Constitución sobre sus funciones. Así que bueno, ahí está un asunto importantísimo.